Hola, mi nombre es Ingrid y yo les voy a hablar de la historia de la psicología. Empezando por la prehistoria, alrededor del 3500 a.C. ya existía el chamanismo, el animismo y los ritos fúnebres. Después pasamos a la Edad Antigua, del 3500 a.C. al 476. En esta época es donde surgen los grandes filósofos, como del 620 al 546 a.C., Tales de Mileto, que buscaba alcanzar la verdad por medio de la razón. Con el pienso, luego existo. Luego, Pitágoras, del 670 al 495 a.C., quien acuñó el término filosofía como amor por la sabiduría. Más tarde, del 530 al 515, Parménides buscaba la verdad a través del ser. Luego, del 530 al 515, Heráclito con la dualidad y enfrentamiento de opuestos para el equilibrio, y veía también al fuego como el elemento que daba origen a todo presente. Luego, del 495 al 435 a.C., Empédocles veía a las almas como demonios obligados a transmigrar por cuerpos, y al corazón como la sede de sensaciones y vida mental. Del 460 al 370, Hipócrates decía que el buen funcionamiento del cuerpo humano dependía de su estado de ánimo. Del 470 al 399, Sócrates decía que la verdad solo podía ser alcanzada por medio del cuestionamiento y diálogo, así como también veía la existencia de un alma que busca sabiduría. Después, del 427 al 347, Platón veía que el alma era el responsable de las funciones vitales, así como del conocimiento que también residía en el alma. Luego, del 384 al 322, Aristóteles decía que la evaluación del comportamiento humano se realizaba a través de la observación. También que la clasificación de los procesos psicológicos podían ser en sentidos, memoria e intelecto. Luego surge la Edad Media, del 476 al 492, una época donde hubo pocos avances intelectuales. Sin embargo, en el 354 al 450, Agustín de Hipona utilizó y sentó las bases de la introspección como método de estudio del alma, además de la relación entre fe y razón, y rescató y desarrolló la psicología platónica. Luego, en el 1225 a 1274, Tomás de Aquino retomó la filosofía empirista aristotélica y la adaptó a su época. Luego, también veía que el alma era un ente intelectual, inmaterial e individual. Tiempo después surge la Edad Moderna o Renacimiento, donde el hombre deja de ser sujeto de Dios y es considerado como individuo. También es objeto de interés el cuerpo y la razón. De 1452 a 1519, Leonardo da Vinci relaciona la actividad visual y psíquica. De 1561 a 1626, Francis Bacon distingue el alma espiritual del alma sensible. De 1596 a 1650, René Descartes desarrolló el concepto moderno de conciencia, además de la fundamentación de la metodología científica. También vio conceptos como el pensamiento, lenguaje y el yo. Él formaba parte de los racionalistas. De 1623 a 1622, Blaise Pascal veía que el corazón albergaba la voluntad y la capacidad de fe. También decía que el libre albedrío separa al hombre del animal. Luego, de 1632 a 1667, Baruch Spinoza hacía el planteamiento de una conciencia emanada de procesos cerebrales. También veía que las motivaciones inconscientes trascienden el entendimiento de la voluntad humana. Más tarde,
De 1632, John Locke profundizó el concepto del yo, así como la continuidad psicológica. Decía que la mente humana era como una tabula rasa que va adquiriendo ideas a través de la experiencia formada por sensaciones. Más tarde tenemos de 1646 a 1716 a Gottfried Wilhelm, que decía que el inconsciente humano es la raíz de los juicios y el racionamiento. De 1685 a 1756, George Berkeley decía que el planteamiento sobre la adquisición empírica se planteaba sobre la percepción. También veía la influencia sobre el pensamiento construccionista al identificar la percepción del sujeto como realidad. De 1711 a 1776, David Hume clasificó procesos de sensación y percepción, así como impresiones e ideas. También creó la teoría cognitiva de la asociación. De 1724 a 1804, Immanuel Kant desarrolló un sistema filosófico que permitió concebir los fenómenos psicológicos desde la experiencia y condiciones innatas. También desarrolló las bases de algunos de los conceptos de la psicología social cognitiva. Luego surge la edad contemporánea, alrededor del siglo XIX, con la psicología científica. Uno de sus representantes era Ernest Heinrich Weber, con la investigación de sensaciones táctiles y visuales, así como con la ley de Weber, que más tarde pasaría a ser la ley de Weber y Fechner. Luego, de 1801 a 1887, Gustav Fechner vio la colaboración con Weber, que ya habíamos mencionado anteriormente. Además, contribuyó a métodos para detectar umbrales y realizó el primer experimento psicofísico en Estados Unidos. Luego tenemos a Jean-Martin Charcot, de 1825 a 1893, que estudió y analizó la histeria, así como también sus síntomas. También veía que la aplicación de hipnosis era eficaz con el tratamiento de afecciones psiquiátricas. De 1842 a 1910, William James decía que la conciencia evoluciona, ya que ésta cumple con una función adaptativa. También veía la teoría funcionalista, que decía el porqué del proceso psicológico y conducta. De 1832 a 1920, Wilhelm Wundt fue el fundador de la psicología experimental contemporánea. Además, desarrolló la corriente estructuralista y la primera revista científica en psicología. De 1842 a 1925, Joseph Breuer fue el creador del método catárquico, el cual sería el precursor del psicoanálisis. Además, descubrió la función del oído para el equilibrio. Más tarde, de 1849 a 1963, Iván Pavlov fue el iniciador del condicionamiento clásico y conductismo, así como del aprendizaje estímulo-respuesta. De 1856 a 1939, Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, así como descubrió la asociación libre y la interpretación de los sueños. Estipuló también el yo, ello y superyo, así como los conceptos de inconsciente y consciente. Después, de 1875 a 1961, Carl Gustav Jung fue el creador de la psicología analítica y psicología compleja. También trabajó la teoría de la personalidad y fue el creador del primer test proyectivo. De 1878 a 1958, John B. Watson desarrolló el conductismo, y él veía la psicología como un método para predecir y controlar la conducta. Más tarde, de 1885 a 1952, Karen Horney desarrolló la psicología feminista, así como la teoría de la neurosis. Luego, de 1896 a 1980, Jean Piaget desarrolló la psicología evolutiva, así como la teoría del desarrollo cognitivo, y realizó estudios sobre inteligencia y desarrollo. De 1902 a 1985, Carl Rogers desarrolló la psicología del yo, y también
vio que el paciente tiene la capacidad de resolver sus problemas por sí mismo. De 1904 a 1990, B.F. Skinner creó el neoconductismo, además de ver la relación de estímulo-respuesta y el reforzamiento como herramienta para repetir la conducta. Luego, de 1905 a 1997, Viktor Frankl desarrolló la psicología existencialista, donde decía que el hombre no es solo una unidad, sino también una totalidad. De 1908 a 1970, Abraham Maslow desarrolló la pirámide de la jerarquía de necesidades para la autorrealización, así como también la psicología humanista. De 1910 a 1970, Eric Berne desarrolló lo que se conoce como análisis transaccional, el cual pone énfasis en el desarrollo personal. También habló de la comprensión de relaciones. De 1940 hacia la actualidad, John Grinder desarrolló cambios en el comportamiento por la relación pensamiento, comportamiento y lenguaje. Más tarde, en 1949 a la actualidad, Kevin Wilber desarrolló lo que conocemos como psicología transpersonal, donde el hombre es una sola realidad, y la psicología integral, la cual buscaba el alcanzar un estado de plenitud desarrollado por medio de la conciencia. También, de 1944 a la actualidad, Elizabeth Lotus realizó estudios sobre memoria. Actualmente hay muchos psicólogos que siguen contribuyendo a los avances de esta ciencia.